Julio Malarino, yo soy constructor de guitarras, hago todo tipo de guitarras, hago clásicas, eléctricas, flamencas, hardtop, flattop, hago ronrocos también, prácticamente hago todo tipo de instrumentos de cuerdas pulsadas. También dedico gran parte de mi tiempo a la enseñanza, dirijo El Virutero y dirijo la Escuela de Lutería Municipal de Vicente López. Tripea y la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales presentan Fábrica de Sonidos. Mirá, yo empecé primero tocando la guitarra, de chico. Chico, no muy chico, pero en los primeros años de la secundaria empecé a tocar la guitarra y empecé a tener problemas con mis guitarras. Empecé a buscar soluciones a esos problemas buscando en lugares equivocados. O sea, no tenía conocimiento, no había internet, hace muchos años de esto, ¿no? Por ahí yo tenía 16 años y hoy tengo 52. En ese momento no era fácil acceder a la información y por ahí yo iba a un local de venta de guitarras para que me mejorasen mi instrumento. Ya de entrada el instrumento que tenía era lo poco que había podido pagar, que lo había comprado usado, en mal estado y demás. Y la imposibilidad de encontrar a quien pudiera repararlo bien me hizo empezar a probar, empezar a hacerlo yo. Bueno, la primera guitarra que tuve fue una guitarra española o clásica, nosotros le decimos criolla, cuerdas de nylon, que era una guitarra que mi tía usaba de joven, mi tía y mi mamá de jóvenes tocaban un poco la guitarra, más vinculada a la moda de los 60, ¿no? Y quedó abandonada una guitarra en la casa de mi tía que recuperé y empecé a tocar. Y en esa época, tocaba temas de los Rolling Stones con esa guitarra. Me acuerdo que la primera guitarra eléctrica que compré fue una Fime. Son los instrumentos nacionales que en ese momento nos salvaron porque era lo que había accesible, ¿no? O sea, pensar en una Gibson era algo que no era posible ni siquiera pensarlo. O sea, las Gibson las veíamos en los pósters de Jimmy Page, no, nada más. Bueno, mirá, en realidad la curiosidad en mí no nace, se va desarrollando. Lo que nace es una necesidad. Yo necesitaba que mi guitarra funcione mejor para poder tocarla mejor. Y con el correr del tiempo, no solo fui mejorando mis posibilidades de controlar lo que pasaba con mi guitarra, técnicamente hablo, no como ejecutante, sino de mejorar mi guitarra para que pueda ser mejor tocada, sino que a la vez fui descubriendo que me gustaba. Al punto que descubrí que me gustaba mucho más que tocarla. O sea, siempre le dediqué muchas horas con mucha dificultad. O sea, no era algo que naturalmente me saliera fácil ni bien. Y yo le metía muchísimo esfuerzo y soy súper exigente y siempre estaba desconforme con cómo tocaba. En cambio, en el oficio me ocurrió todo lo contrario y encontré mucho placer en eso, en encontrar la solución a los problemas y poder mejorar primero mi guitarra, después la de mis amigos, y de a poco se fue empleando y ahora trabajo con guitarras de un montón de gente. Yo fui aprendiendo muy de a poco, pero muy de a poco, fundamentalmente con prueba y error. El acceso a la información era limitadísimo, como mencionaba esto, no había internet, no había publicaciones, internet no había, pero publicaciones había, lo que no había era acceso a esas publicaciones. Yo
no conseguías ni siquiera la información de dónde comprar un libro relacionado con la lutería. No había información dónde formarse. Yo no accedía a esa información. Vivía en Buenos Aires, una ciudad grande, pero era muy difícil. No sé, por ejemplo, existía, en aquella época ya existía la Escuela de Lutería de Tucumán, pero yo no sabía que existía. Me enteré muchísimos años después, ya me enteré de la Escuela de Tucumán cuando yo ya trabajaba como constructor. Que fui descartando porque nunca quedaba conforme con cómo iban dando los resultados. No sé, no lo podría decir. Calculo que si pienso en el trabajo específico, quizá fue un año, y si pienso en todo lo que le dediqué, fueron 15. El desafío de construir un instrumento y que el sonido dependa de tu construcción, que dependa más de tu construcción que de otras cuestiones. No sé, por ejemplo, yo nunca hice un micrófono, ¿no? Hago eléctricas también, pero nunca hice un micrófono. Entonces el sonido de mis guitarras eléctricas depende mucho del micrófono que haga a quien yo se lo compre. En el caso de los instrumentos acústicos, el sonido depende solo de mí. Eso fue lo que más me motivó a esos instrumentos. Pero para tocarlos siempre me gustaron más las eléctricas. Y después, bueno, descubrí la belleza de los instrumentos acústicos. Hoy me encantan. Sonido que dependiera de mí implicaba un montón de responsabilidad, porque yo tenía que entender de maderas, tenía que entender de acústica, tenía que entender de método de construcción, de herramientas, de cómo controlar las herramientas, de cómo afilarlas. Yo he estudiado física acústica para entender cómo hacer una tapa de una guitarra y controlar su sonido, y también he estudiado, forja de acero para entender cómo mantener mis filos bien. Y así hago un montón de cosas, ¿no? Al no tener un espacio de formación en donde pudiera concurrir a armar mi oficio, lo fui armando con lo que tenía. Libros de ingeniería, de arquitectura, lo que tenía a mano. Lo que salía a buscar y encontraba. Y eventualmente aparecía algún libro de lutería que me permitía ver algo, empezar a meterme. Di con Esteban González, que me abrió las puertas de su taller y me enseñó lo que él sabía. Estuvimos varios años juntos, aprendiendo. O sea, yo aprendiendo de él, creo que en algún momento aprendiendo juntos, y después ya, él me facilitó un montón de información y un montón de cuestiones que para mí eran difíciles de acceder. Y después la continuidad en el estudio. Yo hoy sigo dedicándole tiempo todos los días a mi formación. Todos los días, literalmente, ¿eh? O sea, yo estudio todos los días. Es que pienso que el oficio involucra muchos oficios. No sé, por ejemplo, nosotros construimos instrumentos. Cuando terminás el instrumento, lo que haces es lustrar el instrumento. Bueno, el oficio del lustrador es un oficio en sí mismo. O sea, para mí es uno de mis oficios, ¿sí? Entonces, entender qué ocurre químicamente con un lustre es parte de lo que yo necesito para poder aplicarlo. Esto no es una cuestión, no es que a todo el mundo le ocurra esto o le tenga que pasar esto. A mí me pasa que necesito
entender para sentirme más seguro a la hora de ejercer la práctica. En mi caso, la parte romántica, intuitiva, de inspiración, creo que no entra, o que entra después de toda la parte dura y racional de comprender qué es lo que está pasando. O sea, yo proyecto un instrumento, lo diseño, hago los planos, pruebo algunas situaciones vinculadas al diseño. No sé, ahora mismo estoy en un proyecto en el cual estoy modelando en 3D para poder ver errores antes de cometerlos en la madera. Y simplemente el dibujo 3D, es más, no lo hago yo el dibujo 3D, lo tercerizo con alguien que me lo dibuje para poder verlo, y cuando lo veo corrijo cosas de mi diseño. Porque todavía no, estoy tratando de aprender, pero todavía no lo manejo bien el 3D. Entonces, eso me sirve muchísimo. Y después me pongo a trabajar. Y cuando me pongo a trabajar ya estoy sobre una base muy, muy sólida de lo que voy a hacer. Entonces no hay un momento en el cual, no sé, yo un día me levanto inspirado y trabajo mejor. No, es una situación más de un ejercicio constante y de una búsqueda de una mejora continua. Pero son todos pasos muy pequeños, no hay grandes saltos. Yo pienso que compartir la información es creo, el mejor tesoro que podemos tener. En nuestro país eso pasa mucho. Creo que el crecimiento grupal es muchísimo más fuerte, más veloz y más sostenible que el crecimiento individual. Y además genera el crecimiento individual. Yo, no solo lo creo, lo aplico. Yo dirijo 2 escuelas. Una escuela privada que se llama El Virutero, que funciona desde el año 2000, y una escuela municipal, que es la Escuela Municipal de Lutería de Vicente López, que funciona desde el año 2015. La escuela municipal es gratuita. En las dos hay muchos alumnos, ¿sí? No sé, debe haber unos 40, 50 en el Virutero, y ahora justo están las inscripciones de la municipal y creo que tenemos 220 inscriptos. Y yo considero que soy quien más aprende. O sea, mis alumnos aprenden de mí, pero yo aprendo de cada uno de ellos. Entonces yo salgo mucho más beneficiado. Y eso lo vengo practicando hace muchos años y lo vengo comprobando en mi trabajo. Si bien le he enseñado el oficio, lo he compartido con mucha gente, yo he aprendido de muchísima más gente y he capturado información, conceptos, ideas que aprovecho y uso, y creo que eso es el crecimiento compartido. Regional, Argentina está muy bien parado en lo que es el trabajo colectivo y el compartir información, la agrupación de la gente. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos a la Cámara de Fabricantes de Instrumentos Musicales y a la Asociación Argentina de Luthiers, que trabajan hace mucho tiempo y además trabajan en forma colaborativa, junto con otras instituciones vinculadas a la música, diría. Yo lo que veo es que gracias a la difusión
de lo que se produce en el país y a la búsqueda de superación y búsqueda de mejora en la calidad de lo que se produce en el país, los músicos empezaron a prestarle atención. No ahora, hace bastantes años, pero muchos años atrás era impensado. En algún momento la producción nacional era una solución a la imposibilidad de comprar un instrumento importado y hoy en día es una alternativa más. Inclusive, en algunos casos, es una alternativa superadora al instrumento industrial muy popular, ¿sí? Muy popular, digo, marcas deseadas por todo el mundo. Una vez que son alcanzadas, cuando el músico quiere algo más, lo que busca es un instrumento personalizado. Y ahí entramos, por ejemplo, los luthiers a ofrecerles lo que necesitan puntualmente. Eso creció mucho en los últimos años. Hoy pienso que la gran mayoría de los músicos tiene eso claro. Hay un montón de músicos distintos en el sentido de tipos de formación, tipos de ambientes en donde se mueven, a veces vinculado con el estilo musical que tocan, ¿no? En algunos, por ejemplo, en el caso de la guitarra clásica, el trabajo de lutería siempre fue valorado. O sea, siempre fue la elección de máxima. Quien no podía acceder a ese instrumento o no podía en esa etapa de su vida, compraba un instrumento industrial. En el caso de las guitarras eléctricas, hoy también pasa eso, pero años atrás era inverso eso. O sea, quien no podía comprar una guitarra, no sé, hecha en Estados Unidos, por una fábrica importante, no sé, Gibson, le encargaba a un luthier local una guitarra que pudiera más o menos cumplir sus expectativas. Eso se dio vuelta. Se dio vuelta y hoy el que ya compró 5 o 6 Gibson, que tiene varias del Custom Shop, elige algún buen luthier para encargarle una guitarra para él. Y eso es muy bueno. Lo más lindo que hay es ese momento en el que se cierra el ciclo y el producto de tu trabajo termina siendo la herramienta inspiradora del artista que está en vivo, grabando un disco o como sea, usando tu instrumento. Yo cuando te decía que no es que me inspiraba y lo hacía, yo siento que lo que yo hago no es una obra artística, sino que hago una herramienta útil, práctica. Pero que esa herramienta sí puede inspirar a un artista para poder desarrollar su arte de la mejor manera posible. Y el ciclo se cumple cuando eso se concreta, ¿no? Cuando ves no sé, al músico, especialmente cuando ves al músico, no sé, que admirabas de chico tocar con tu instrumento, es algo fabuloso. Es una de las cosas más lindas que pueden ocurrir. Sí, es fácil soltar. Es fácil ahora, pero no era fácil al principio. Pero ahora es muy fácil, sí. No, ahora es muy fácil porque comprendo que está en mejores manos. ¿No? Si se queda en mi taller, se queda en una vitrina, expuesta, a ver si alguien viene y la prueba. En cambio, si se va a la casa, al estudio o al show de la mano de alguien que la va a usar y la va a aprovechar, es mucho mejor destino a que se quede conmigo. Además vivo de esto, ¿no? Entonces necesito que se vayan. Pasan las dos cosas juntas. Y hoy, después de varios años, me doy cuenta que el camino de compartir no solo me hizo crecer a mí, sino que hizo crecer a un montón de gente, y eso hace crecer a la lutería local.
Entonces, cuando tu lugar se vuelve una referencia de lutería de buen nivel, tu trabajo es más visible. Es mucho más fácil que confíen en lo que haces, es mucho más fácil que prueben los instrumentos. Porque uno de los mayores problemas que tenemos los que hacemos trabajos artesanales es que primero sepan que existimos y después que se animen a probarlo, comparado con un aparato publicitario que te come, que no hay forma de competirle, que no tiene sentido competirle. Entonces, todos juntos hacemos un poquito más de ruido y de fuerza y se nota. Y se nota. Esto fue Fábrica de Sonidos.